salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Declaramos hoy todos juntos que yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior. Queridas pastoras, estamos invitando para esta primera conferencia que se dará el día viernes y sábado 14 y 15 de junio. Estamos por comenzar ya esta conferencia, así que inviten a más pastoras, a más personas, a más mujeres, para que puedan ser levantadas, fortalecidas con la palabra de Dios. Los temas son muy importantes, muy buenos, así que están invitadas con mucho amor de parte de Mujer de Oro. Dios les bendiga. Buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Nos estamos gozando con la palabra del Señor, amén. Amén, hermanos, hermanas. Hermanos amados, hermanas amadas, esta es la primera conferencia del Ministerio Pastoral Mujeres de Oro, aquí en la Iglesia Rosa de Sarón, de San Martín de Porres, Lima. Mi nombre es María Jesús Aguilar Goyoneche. Bueno, ya soy líder del Ministerio de Evangelismo de esta casa de oración. El día de hoy, mis amados hermanos y hermanas, vamos a compartir lo que el Señor por su misericordia ha puesto. El tema de hoy es: necesitamos ser podados. ¿Cuántos necesitamos ser podados, hermanos? Necesitamos ser podados, amén. Primero, mis amados hermanos y hermanas, hay que describir los conceptos, porque nosotros tenemos un criterio de lo que significa podar. Básicamente lo enfocamos en lo que normalmente vemos, pues, ¿no? La vegetación, los árboles, la naturaleza, y es una analogía perfectamente clara que se asemeja a nosotros como cristianos. Entonces vamos a hablar qué cosa es podar primero, para entender lo que el Señor quiere hablar. Pero no podemos iniciar nada que sea de parte de nuestro Señor si no oramos, ¿no es cierto, mis amados hermanos? Vamos a orar brevemente para agradecer al Señor y que Él sea hablando, porque Él es el que tiene que hablar, no ninguno de nosotros, amén. Oremos. Padre bendito, amado Dios, te damos las gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en esta hora, porque queremos que seas tú que hables, Señor. Te pido, Padre precioso, que seas tú, que no sea yo quien hable, Señor, siempre que seas tú, porque la gloria y la honra es para ti. Que nuestros oídos espirituales, Señor, estén abiertos para entender lo que tú tienes que decirnos, Señor. Gracias, Padre precioso, en tu nombre santísimo hemos orado, amén. Amén, hermanos. Miren, ¿qué es podar? Hablando de los árboles o hablando de las plantas, hablando de la vegetación. Podar significa quitar o cortar las ramas superfluas o las que están encima de los árboles, pastos y otras plantas para que después se desarrollen con más vigor. Hay una gran diferencia entre podar y cortar. Podar significa sacar lo que es defectuoso, sacar lo que no deja crecer. Cortar es eliminar. Hay una gran diferencia, por eso que el mensaje para hoy de parte del Señor era: necesitamos ser podados, porque el Señor no nos quiere cortar de su presencia, ¿no es cierto, hermanos? El Señor lo que quiere, gracias hermanita, Dios le bendiga. El Señor lo que quiere es podarnos, limpiarnos. Ahora hablemos, ¿qué es podar? En un sentido general de este verbo, podar. Eliminar de algo ciertas partes o aspectos por considerarlos innecesarios o negativos. Mírenme, mis amados hermanos,
eliminar ciertas partes de algo por considerarlos innecesarias o negativos. ¿Cuántos aquí creemos que tenemos algo que es innecesario o negativo que queremos que salga de nosotros? ¿Cuántos aquí? Amén, ¿no es cierto? Sabemos que hay cosas que queremos que necesitan ser podadas en nuestras vidas, ya sea personal, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, qué sé yo, pero necesitamos todos ser podados, ¿no es cierto? Amén. A ver, vamos a lanzar una pregunta. ¿Por qué necesitamos ser podados? Yo le pedí al Señor toda esta semana que me diga cómo enfocar esta prédica, esta conferencia, esta primera parte de la conferencia del Ministerio Pastoral Mujeres de Hoy, en el sentido de ¿por qué necesitamos ser podados? Y el Señor me dio que lo enfoque en unas cuantas preguntas. Yo sé que hay mucho más, pero eso es lo que el Señor a mí me ha dado. Primero, ¿por qué necesitamos ser podados? El Señor me dio, mire, de aquellos pecados encubiertos que no queremos dejar atrás. Es lo primero que el Señor me dio. Tenemos, hermanos, en nuestro corazón, cuando venimos a los pies de Cristo, hay muchas cosas que el Señor, por su misericordia, permite que dejemos atrás. Pero hay otras cosas que todavía nosotros no hemos dejado atrás. Y aun cuando somos cristianos, aun cuando estamos caminando con el Señor, tenemos pecados ocultos que no hemos dejado atrás y que el Señor tiene que ir limpiando, tiene que ir quitando, tiene que ir arrancando. Eso es podar, sacando todo lo malo que hay en nosotros y dejando solamente la parte buena, la parte que puede permitirnos avanzar en este caminar con el Señor. Vamos, hermanos amados, en el libro de Proverbios 28:13 dice, miren, porque una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que dice Dios. Necesitamos sacar estos pecados ocultos, porque si no, como decíamos, no podemos avanzar y caminar con el Señor. El libro de Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Mis amados hermanos, lo dice la misma palabra de Dios. Porque todo lo que quizás nosotros vamos a presentar en esta primera conferencia no es lo que dice esta sierva inútil, es lo que dice Dios. Y Dios dice que el cubrir nuestros pecados, lo único que hace es que no podamos prosperar. Nosotros sabemos qué cosa es lo que hay ahí en nuestro corazón, con lo que estamos batallando, con lo que estamos luchando, con lo que no podemos dejar atrás, que aun cuando hemos venido, como decíamos, a los pies de Cristo, sigue ahí. ¿Saben por qué sigue ahí, mis amados hermanos? Porque la clave está en este pasaje de Proverbios, confesarlo delante de Dios. Si nosotros lo guardamos y creemos que mientras más lo guardamos eso no va a salir, es engañarnos, mis amados hermanos y hermanas. Tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios, porque cuando uno hace esto de abrir la boca, cuando tú misma escuchas o tú mismo escuchas en qué condición estás, es recién cuando tu espíritu se da cuenta cómo estás. Y lo dices delante de Dios y ahí es donde Dios puede tratar contigo. Pero cuando nosotros lo callamos, no es que Dios no lo sepa, sino que Dios no va a actuar en algo que tú no quieres dejar atrás. Porque Dios no irrumpe en la vida de nadie, Dios no se mete a la mala, no invade. La palabra del Señor dice que Dios toca la puerta y el que abre es el que lo recibe. Y aún para confesar nuestros pecados tenemos que recibirlo a Él, tenemos que entregárselo a Él y pedirle a Él que tenga misericordia de nosotros para poder avanzar. A veces decimos, ¿por qué me pasa esto? Emprendo algo y me sale y después se me frustra. Estoy en este tema y no me sale bien. Una cosa hago, al comienzo todo bien y después todo decae. ¿Será que tenemos esos pecados encubiertos? ¿Será que todavía tenemos pecados ocultos que no hemos confesado delante de Dios? Yo no lo sé. Yo sé los míos, yo sé lo que hay en mi vida. Pero solo Dios sabe en la vida de cada uno de los que nos están escuchando, tanto de manera virtual como los hermanos que están aquí. Entonces, nosotros tenemos que saber en qué condición estamos y decirle al Señor para que Él pueda derramar su misericordia. ¿Será que yo tengo un resentimiento con alguien? ¿Será que yo tengo algo en mi corazón que no he cerrado? ¿Será que yo estoy mirando mal dentro de mi corazón a alguien? ¿Será que yo no tengo en mi corazón, todavía he perdonado?
algo que de repente me han hecho o que yo creo que me han hecho, y estoy mirando a esa persona con un sentimiento de cólera, odio, rencor. Hay tantas cosas, yo no las sé, pero Dios sí. Si esa es la condición en la que puedes estar, necesitamos ser podados. Necesitamos confesar delante de Dios para que el Señor pueda derramar su misericordia. En esa primera parte, pecados ocultos. Después dice, necesitamos ser podados de no vivir de los errores del pasado. Amén. Miren, a veces nosotros decimos, si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera fallado así, si yo cuando tal persona me habló, me predicó, yo hubiera venido, ahorita ¿dónde estuviera? Ahorita ¿qué hubiera hecho? Si yo no le hubiera hecho caso a fulano, a mengano, en estas cosas que me inducían, ahorita yo no estuviera. Si quizás hubiera escuchado a esa persona que me dio un consejo, ahorita ¿dónde estuviera? Ya. A Dios ya no le importa eso ya. Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, eso quedó atrás. Porque vivir de los errores del pasado es retroceder. Y la palabra de Dios nos llama a avanzar. Porque si tú todavía estás viviendo de los errores del pasado, de por qué no hice esto, por qué no hice aquello, aquí fallé, mi vida estaría mejor. Mentira. Porque por eso estás acá. Porque de repente si no hubiera pasado eso en tu vida, no hubieras venido a los pies de Cristo. Tenía que pasar. No podemos vivir de los errores del pasado. Vamos al libro de Hebreos 8:12. ¿Qué nos dice de esto? Hebreos 8:12. ¿Qué nos dice el Señor de eso? De los errores del pasado, de estas cosas que uno trae y te atormenta. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En este pasaje, ¿en qué parte dice? A veces me acordaré, quizás, tal vez, no. El Señor dice, nunca me acordaré de los pecados del pasado. El Señor, cuando tú vienes a sus pies, todos tus pecados los arroja al abismo. Y si Él, siendo Dios en toda su gloria, en toda su majestuosidad, el que te creó a ti, a mí y a todas las cosas, los echó atrás, los olvidó, ¿por qué te acuerdas tú? ¿Por qué vives de esos errores del pasado? ¿Por qué vives recordando lo que te pasó, añorando lo malo, añorando quién te hizo mal o qué pasó en tu vida, que quizás en ese momento no pudiste avanzar? ¿Por qué te acuerdas tú? Si Dios ya lo dejó atrás, Dios ya lo olvidó. Necesitamos ser podados de esos errores del pasado, si no, no vamos a poder avanzar. Dice, de no vivir de las glorias del pasado. También hay, ¿no? Que vivimos de la gloria del pasado. Cuando yo estaba en tal lugar, cómo Dios me usaba. Cuando yo hacía tal cosa, cómo predicaba. Cuando yo estaba en tal ministerio, cómo alababa. Cuando yo tal cosa, cómo yo me tiraba de rodillas y oraba y hacía aquello y lo otro. Glorias del pasado. No, hermanos, avancemos. Eso fue antes, amén. Si hiciste algo bueno, Dios te usó, amén. Necesitabas, sí, porque cuando Dios nos usa no es para Él. Nada de lo que Dios haga en nuestras vidas es para beneficio de Él, es para beneficio de nosotros. Porque en ese momento Dios te necesitó ahí para tu crecimiento espiritual, pero ya no te necesita en ese lugar. Te necesita aquí, ahora y hacia adelante. Olvídate de esas glorias del pasado, de que recuerdes aquellas cosas que hiciste, de repente en tu vida personal, de repente en tu trabajo, de repente en tu carrera, de repente en tu familia. Cuando yo estaba en tal lugar, qué bien me llevaba con mis hermanos, qué bien me llevaba con mi esposa, qué bien me llevaba con mi madre. En ese lugar, en esa vida, y ahora no sé qué ha pasado. ¿Sabes qué ha pasado? No avanzamos. Necesitamos ser podados. Necesitamos cortar esas glorias del pasado. Porque del pasado no vamos a recoger nada. Podemos tenerlo como recuerdo, claro, como testimonio, por supuesto. Pero no puede ser eso tu vida. No puede ser que tú digas,
yo cuando estaba en esta vida, cuando yo conocí a Cristo, hacía esto. Cuando me metí con tal persona que era un inconverso, una inconversa, dejé todo. Pero yo lo hacía, Dios me usaba. Y ahora ya no, me desanimé, pero yo lo hacía. Cuando estaba en tal trabajo, ¿cómo yo era la mejor? ¿Cómo me reclamaban a mí? Ahora todo es distinto, todo ha cambiado. Cuando yo estaba en mi casa con mi mamá, con mi papá, ¿cómo era la vida? Ahora que estoy en tal lugar, ¿cómo ha cambiado? No vivamos de las glorias del pasado. Eso ya pasó. Tu vida avanzó. Si eso fue hace 10 años, ahora tienes 10 años más. 10 años más que pasaron muchas cosas en tu vida. 10 años más que acumulaste todas esas experiencias para que sean por testimonio vivo de todo lo que Cristo hizo en tu vida, de por todo el camino que tú pasaste, no para que te quedes recordando esas cosas del pasado. Glorias del pasado. Necesitamos ser podados, mis amados hermanos. No vivamos de las glorias del pasado. Eso nos dice el Señor. Nos dice de no ser conformistas e inmaduros. Amén. A veces el Señor en su misericordia nos pone en un lugar. Bueno, yo ya estoy en este lugar, yo no tengo nada más que hacer. Si a mí me han llamado para que yo haga esto, yo solamente tengo que hacer esto. A mí nadie me ha dicho que haga nada más, porque para eso me han puesto a mí en este lugar. Yo no tengo nada más que hacer. Conformistas e inmaduros. Las personas que no maduran en la fe se quedan exactamente igual, porque el Señor nos llama a madurar en su palabra. En la medida de que el Señor nos pone en un lugar, en la medida de que avanzamos algo en la obra del Señor, tenemos que seguir avanzando, no quedarnos en ese lugar. Tenemos que añorar avanzar. No, si yo para qué voy a ir, si están diciendo solamente los hermanos que están en el ministerio de evangelismo, yo no estoy ahí, ¿para qué voy a ir? Si yo estoy en lo otro, yo no voy a ir, a mí nadie me ha dicho. Pero en tu corazón se pone que debes hacerlo. Si Dios en tu corazón te pone que debes hacerlo, tienes esa necesidad de hacer la obra del Señor, de seguir avanzando. ¿Por qué te vas a quedar solamente en algo, en una sola cosa? ¿Por qué no avanzar? ¿Por qué no madurar? ¿Por qué no seguir haciendo para Dios? Si en tu corazón tú sientes hacerlo, ¿por qué tú te dices, no, yo sé que Dios me puede usar, pero como todavía estoy en este problema, cuando solucione este problema, me apunto al discipulado? Cuando solucione este tema, voy a jóvenes. Cuando ya pase esto de aquí, voy a la iglesia. Cuando ya solucione este problema o cambie esto aquí en mi vida, ahí pues será. ¿Será que Dios te puso en tu corazón que hagas algo para que tú puedas madurar y avanzar en la fe y en los conocimientos de la palabra de Dios, en los conocimientos de Él para tu vida espiritual? No que te conformes y digas, sí, cuando se solucione, ya. ¿Y si nunca se soluciona? Porque estás igual. Y si tú crees que las cosas se van a solucionar mágicamente porque tú lo sueñas, lo añoras o lo crees, te estás engañando. Porque Dios no se acomoda a nosotros. Nosotros tenemos que acomodarnos a Dios. Nosotros tenemos que ir a la búsqueda de lo que el Señor está poniendo delante de nosotros. Si tú quieres que cambie algo en tu vida, haz algo. Levántate. No te conformes. No creas que diciendo, lamentándonos, algún día iré, algún día lo haré. Y si nunca llega ese día o si como nosotros no sabemos cuándo acaba nuestra vida, porque por supuesto todos sabemos cuándo comienza, ¿no? Yo aquí podría preguntarle a todos cuándo nacieron y todos me van a decir cuándo es su cumpleaños. Pero yo le preguntaría a todos cuándo van a morir. Nadie sabe. Porque el único que sabe cuándo se va a acabar nuestra vida es Dios. Que no sea que el día que eso llegue nos encontremos en un estado de inmadurez o un estado de no haber avanzado nada, o de repente cuando querramos hacer las cosas no podamos levantarnos,
Ahorita Dios en su misericordia ha permitido que estemos incorporados en nuestras pies y en nuestras manos, o aún si estamos en una silla de ruedas, nos ha permitido estar aquí. ¿Y cómo será mañana? Yo no lo sé, pero Dios sí. Tenemos que madurar en la fe, tenemos que madurar espiritualmente. No tenemos que conformarnos con poco. Si a mí me ponen en esto, yo me quedo aquí. No, Dios no quiere poco. Así como nosotros le clamamos a Dios por todo, porque cuando tenemos una aflicción, ya sea física, espiritual o emocional, le pedimos a Dios: Señor, sana a mi familiar que tiene esta enfermedad y está postrado en un hospital, sánalo hoy día y mañana, hoy día para que esté conmigo en casa y mañana me lo devuelves al hospital. ¿Así pedimos? No, nosotros queremos todo de Dios, ¿no es cierto? ¿Y por qué nosotros no le vamos a dar todo? En la medida de lo que podamos, hermanos, porque también ustedes, aquí estamos, ¿no? Decimos, pero nadie conoce los tiempos, mis tiempos es diferente, mi vida es así, yo tengo trabajo, yo tengo esto, yo tengo aquello. Es cierto, pero yo no conozco tus tiempos, pero Dios sí los conoce. Y cuando tú te dispones a hacer las cosas para Él, Él saca tiempo de donde sea para ti, mientras tú estés haciendo su obra. Lo digo por experiencia, yo no tenía tiempo. Yo no sé ni cómo estoy aquí, pero yo le pedí a Dios que yo quería ayudar, yo quería servirlo. Mi amor es grande por ti, Señor, pero no sé cómo hacerlo. ¿Cómo habrá hecho a mi amado Dios? Él acomodó los tiempos. Si eso es lo que tú crees que te imposibilita madurar y avanzar en las cosas de Dios, díselo a Dios. Yo te quiero servir, Señor, pero no tengo tiempo. Pero voy a poner de mi parte. Cuando yo pueda, Señor, así como esté, voy a ir a tu encuentro. Voy a agarrar tu palabra. Pero no nos conformemos con ser inmaduros. No nos conformemos con no avanzar. Porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar, mis amados. Dice, necesitamos ser podados de no caer en la religiosidad. Amén. No caer en la religiosidad. La religiosidad, mis amados hermanos, algunos o todos, muchos de ustedes quizás conocemos que es cuando una persona conoce la palabra, habla de la palabra, puede hablar hasta muy bonito, las personas le escuchan, quizás hasta convencer, pero en su propia vida los frutos espirituales no se ven. En su propia vida solamente son palabras. Se paran, pueden estar haciendo para Dios, pueden conocer la palabra, pero cuando son probados, son pasados por el fuego, no hacen nada para Dios. Son aquellos que quieren que Dios, como decíamos, se acomode a ellos. Son aquellos que cuando tú eres religioso o religiosa, hermano, te paras en tu pedestal de orgullo y de altivez y crees que puedes juzgar y señalar a todos. Crees que tú tienes la autoridad para juzgar, criticar y señalar a todo aquel que se pone enfrente tuyo. Nadie es mejor que tú. Después de Dios, tú. Esa es una persona religiosa. Cuando somos podados, somos arrancados de todo, son arrancadas de nosotras todas esas impurezas, todas esas malas hierbas que nos rodean y nos asfixian, nos matan espiritual y lentamente. Porque cuando somos podados, arrancamos de nuestro ser todo aquello que no nos deja madurar, todo aquello que no nos deja crecer. ¿Por qué necesitamos ser podados? Porque cuando somos podados sacamos todo aquello que no nos deja avanzar, todo aquello que no nos permite ser útiles para el cuerpo de Cristo, todo aquello que no nos permite dar fruto, como decíamos, mis amados hermanos. ¿Cómo somos podados? Claro, ¿no? Porque ustedes me pueden decir, sí, hermana, pues usted dice eso, pero ¿cómo será? ¿Cómo será eso? ¿Cómo somos podados? Porque usted dice que nos arranca las impurezas, lo malo, para mejorar, pero ¿cómo? Acá te digo cómo. Al menos eso fue lo que el Señor dijo. Primero, mis amados hermanos, orando. A veces nosotros decimos, sí, pues, pero yo no tengo mucho hábito de orar. Tienes que comenzar a ponerlo por hábito, pues. Poco a poco. En tu soledad,
horas para fortalecernos espiritualmente. Nos podamos ayunando, porque el ayuno nos fortalece espiritualmente. Porque el ayuno, ¿qué es lo que hace en nosotros, mis amados hermanos? Cuando nosotros ayunamos, comenzamos a matar la carne que nos insta, que nos empuja a hacer eso que a Dios no le agrada. Comenzamos a matar esas necesidades carnales y el espíritu se haga fuerte. Mientras el espíritu está más fuerte, nuestra carne, que siempre está inclinada al pecado, se hace más débil, porque nuestra naturaleza es pecadora. Nuestra naturaleza es pecaminosa porque somos descendientes, herederos del pecado de Adán y Eva. Entonces, de por sí nuestra naturaleza va a inclinarnos al pecado. Pero cuando nosotros ayunamos, porque el pecado es carnal, entonces nuestro espíritu se hace más fuerte, la carne se hace más débil. Entonces cuando tú tengas que batallar con el pecado, tú vas a hacer aquello o ir a un lugar donde era por costumbre cometer pecado, ya tu espíritu no te va a dejar. Ya tu espíritu te hace sentir que no, hay algo incómodo que te dice no quiero ir ahí. Sé que si voy a ir a ese lugar algo malo va a pasar. No, ese es tu espíritu. Pero hay que ayunar para hacer fuerte el espíritu. Puede uno comenzando a hacer ayuno de horas. Puedes comenzando. Nadie tampoco dice, no, de frente tienes que hacer un ayuno de 72 horas, 42 horas. No. Poco a poco, pero es necesario. Así no, nosotros decimos, ay, pero es necesario. El ayuno tiene que ir con oración, alabanza y palabra. Necesitamos. Porque yo les he hablado de que necesitamos ser podados, pero ¿cómo? Así, mis amados hermanos. Conociendo a Dios a través de su palabra. Leyendo la Biblia, mientras más conocemos a Dios a través de su palabra, más son abiertos nuestros ojos espirituales y menos queremos pecar. Necesitamos ser podados porque necesitamos conocer a Dios. Mientras más conocemos a Dios, como dice aquí la enseñanza, más hacemos para el Señor, más nos acercamos a Él, menos queremos pecar, menos somos partícipes del pecado, menos aceptamos el pecado de otro, porque también esa es una forma de pecar, ¿eh? Cuando somos alcahuetes o cuando aceptamos el pecado de otro. Necesitamos ser podados. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios, a través de su palabra, el Señor nos revela tantas cosas que yo, cuando he comenzado a leer la Biblia, he comenzado a entender un montón de cosas que antes no tenía la idea, no tenía ni la más mínima idea. La Biblia es un manual de vida perfecto que te va a dar consejo desde cómo llevar tu matrimonio, desde cómo comportarte, desde cómo criar a tus hijos, hasta cómo Dios te puede prosperar y bendecir en tu trabajo. Todo, en la Biblia está todo. Simplemente tenemos que ir a ella. Dios es hablando, porque la palabra es para, como dice este pasaje, redarguir, instruir, enseñar, porque Dios nos enseña. ¿Cómo somos podados? Confesando nuestros pecados delante de Dios, estando en constante y permanente arrepentimiento. Todos los días tenemos que arrepentirnos, porque todos los días le fallamos a Dios. Con el pensamiento, con acciones, con gestos, con dichos, no sé, pero todos los días le fallamos a Dios. Por eso que tenemos que estar en constante y permanente arrepentimiento. Todos los días le fallamos a Dios, haciendo más por el prójimo y menos por nosotros. Así también somos podados. Cuando nosotros pensamos mucho en nosotros y menos en el otro, no estamos siendo podados. Tenemos que pensar menos en nosotros y más en el otro. No solamente hablamos de prójimo de la calle, estamos hablando de la familia, estamos hablando de los amigos, cualquier persona que está próximo a nosotros, pensando más en el otro que en nosotros, dejando de lado el egoísmo que podamos tener. Quizás no es egoísmo, quizás es desprendimiento en todas las áreas, en lo que nosotros podemos dar, en una palabra, en un consejo, en una reunión, en nuestra economía, en nuestro tiempo,
Necesitamos ser podados, mis amados. ¿Cuál es el beneficio de ser podados? Vamos al libro de Filipenses 3, 13, 14. Filipenses 3, 13, 14. ¿Cuál es el beneficio de ser podados? ¿Por qué es bueno que seamos podados, mis amados hermanos, hermanas? Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Este pasaje nos cuenta el apóstol Pablo. Este libro de Filipenses, del capítulo 3, es muy hermoso. A mí me gusta mucho porque habla de cuál es el blanco que perseguimos nosotros. Y aquí el apóstol Pablo cuenta, dice, ¿no? Él habla de cómo él es, cómo él era, cómo vino, qué hacía. Él era fariseo de fariseos, dice, perseguidor de los cristianos como él solo. Me gusta porque él se reconoce un hombre defectuoso, un hombre con errores, un hombre que falla, como soy yo, como eres tú. Y así Dios lo usó. ¿Por qué no nos puede usar a nosotros Dios? ¿Qué diferencia hay entre nosotros y el apóstol Pablo? Somos iguales, seres humanos que nos creó Dios, pero con un propósito. Cosas. Bendito sea el Señor. Y nos quedamos con este mensaje, con esta reflexión, con esta conferencia, primera conferencia del Ministerio Pastoral Mujeres de Oro, mis amados hermanos, hermanas, con esta pregunta: ¿en qué área necesitas ser podado? ¿En qué área necesitas ser podada? Ahora que ya sabes cómo tienes que hacer, ¿qué vamos a hacer? Mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Este es el mensaje que el Señor ha puesto a compartir con ustedes ahora. Hay que darle gracias al Señor porque todo lo que Él hace es para edificarnos. Yo sé que el Espíritu de Dios es bueno y Él ha permitido hablar a través del Señor en esta hora. Muchas gracias, mis amados hermanos, hermanas. Que Dios los bendiga. Esperamos que haya sido de bendición la palabra. Continuamos dentro de 10 minutos con la siguiente expositora. Bendición.